Muy buenas tardes, vamos a partir en honor al tiempo. Es un gusto estar aquí con Iván y con Michael. Me toca solamente dar las palabras iniciales de bienvenida, así es que seré muy breve. La cátedra Andrés Bello de la Universidad Adolfo Ibáñez tiene como proyecto principal la reedición de las obras completas de Bello, una de las figuras históricas intelectuales más reconocidas de Hispanoamérica. La primera edición completa, y aquí puedo ser que me equivoque, así que perdón, fue publicada entre 1881 y 1893. Es una edición difícil de encontrar, y también pasa lo mismo con el segundo intento, que tuvo 24 tomos. Y esa se realizó entre 1951 y 1981. La última edición, ahora ya con 26 tomos, se llevó a cabo entre 1981 y 1984, es la más autorizada, pero también muchas veces resulta poco accesible al público general. Y al juzgar por los recientes hallazgos de Iván, también es todavía incompleta. Por lo mismo, este proyecto que está detrás de la cátedra busca poner a disposición del público las obras completas de Andrés Bello, cubriendo una extensión inédita y especialmente incorporando mucho de lo que se ha trabajado en los últimos años. Es un proyecto que se realiza en conjunto con la Biblioteca Nacional de Chile y también con la Asociación de las Academias de la Lengua Española. Es un proyecto, por lo tanto, de largo aliento. Estamos solamente en el inicio y nos queda mucho por delante. Y es un honor para la universidad que esta cátedra sea dirigida por Iván Jaksic, a quien todos conocen, Premio Nacional de Historia, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, además recientemente nombrado miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y, por supuesto, uno de los expertos mundiales de Andrés Bello. Iván ha trabajado en diversos aspectos de su obra, ¿no es cierto? Ha publicado desde los Cuadernos de Londres. Hay una reciente publicación, voy a hacerle publicidad inmediato, en tamaño bolsillo. Y, por supuesto, es quien dirige todo el trabajo que hay detrás de los tomos que estamos publicando y que también pueden retirar hacia el final. Allá atrás trajimos algunos de regalo. Como parte de este proyecto de reedición de las obras completas, es que también queremos abrir instancias de reflexión sobre la figura de Andrés Bello y qué significa para América Latina. Y bajo ese contexto es la invitación a quien nos acompaña hoy, Michael Reed. Michael Reed es probablemente muy conocido por su columna titulada Bello, quien publicó durante 9 años todas las semanas en The Economist y que cubría, ¿no es cierto?, la actualidad en América Latina. Es probablemente uno de los mayores conocedores de qué está pasando en América Latina, qué ha pasado en América Latina. Hoy día es editor at large de The Economist, publica piezas más largas sobre Chile y otros también publican letras libres. Y hoy día está asociado al London School of Economics, donde me contó que iba a enseñar un curso de economía política en América Latina, un desafío no tan fácil en los tiempos que corren. Michael ha venido especialmente para estar con nosotros. Él les va a contar de qué se trata su exposición, que justamente busca traer el pensamiento de Andrés Bello hoy a una reflexión de la actualidad. Y hay también una bonita historia entre Michael e Iván. Me imagino que van a contar de su encuentro, ¿no es cierto?, en Inglaterra hace algunos años atrás, y que fue lo que nuevamente motivó este segundo encuentro, ya no en el British Museum, sino aquí, en la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que muchas gracias, Michael, por acompañarnos, por venir. Michael hoy reside en Inglaterra, así es que es un honor para nosotros tenerte aquí y muy agradecidos. Michael va a dar una exposición y luego vamos a tener una conversación con Iván y, por supuesto, vamos a abrirlo también a la conversación. Michael. Muchísimas gracias, Isabel, y muchas gracias a los dos por la invitación, que para mí es un placer y honor especial. Cuando Isabel y Iván me plantearon venir a dar esta conferencia, me dio muchísimo gusto aceptar porque sentí que era pagar una deuda. En realidad, 2 deudas, porque yo no soy un bellista profesional. Casi todo lo que sé de Andrés Bello lo debo al profesor Jaksic. Y por otro lado, yo había usufructuado presuntuosamente por 9 años
del ilustre nombre de Andrés Bello para la columna que escribí entre 2014 y 2022. Entonces voy a comenzar estas palabras con una breve explicación de los motivos de aquella elección del seudónimo, que muestran por qué considero que la vida y obra de Andrés Bello es tan relevante para la América Latina de hoy. The Economist fue fundado en 1843, solamente 14 años después que Bello dejó Londres para venir a Chile, ¿no? Y desde su fundación, la revista no publica los nombres de los autores de sus artículos. Y es así porque siempre ha sido así, en primer lugar, y también porque permite una calidad más constante en los artículos y permite una cultura interna más colaborativa. O sea, hoy día, en este mundo de transparencia total y redes sociales, es un poco una quimera la anonimidad, pero está mantenido por esos motivos, ¿no? Pero una columna es más personal. Entonces, adoptamos la práctica de buscar seudónimos. Entonces, mi dolor de cabeza era cómo escoger un seudónimo para representar a América Latina, esta región vasta y diversa, que se extiende del desierto de Sonora hasta la Patagonia, con 21 países distintos, 650 millones de habitantes, 2 idiomas principales y decenas de otros. El nombre obvio era Bolívar, pero él era irrelevante en Brasil, México y en el Cono Sur. Y además era un conservador. The Economist es una revista liberal en el sentido británico de la palabra, que no es el mismo sentido que tiene esa palabra en la España de hoy, donde quiere decir conservador. En la España de la Convención de Cádiz, quería decir tal vez algo más semejante al significado británico de la palabra. Nos gustó Humboldt, pero era alemán. Me gustó a mí Miranda, pero una colega observó fulminantemente que los lectores pensarían que fuera simplemente el nombre de una chica. Preguntamos a los lectores. Muchos sugirieron Macondo, pero precisamente queríamos en la columna retratar a América Latina más allá del realismo mágico. ¿Por qué entonces Bello? Sobre todo porque después de las guerras de la independencia, después de las luchas y las gestas militares de Bolívar y San Martín, de O'Higgins, de Sucre, de Cochrane, fue Bello quien más que nadie armó el software de la construcción de naciones independientes en América Latina. En sus años en Londres, como representante de Gran Colombia y por ratos de Chile independientes, él se convirtió en un americanista y republicano convencido. Desaparecido el principio de autoridad de la monarquía, para él las nuevas naciones tenían que estar construidas sobre la base del Estado de Derecho, el imperio de la ley, y ahí estaba como autor del Código Civil chileno, que fue ampliamente copiado en la región, incluso en Brasil y México. Y también era uno de los arquitectos de la Constitución chilena de 1833, que duró casi un siglo. Insistió en la construcción de ciudadanía a través de la educación pública y se dedicó a esto como rector fundacional de la Universidad de Chile. La ciudadanía requiere comunicación, él pensó. Creo que tenía razón. Él dio muchísima importancia a hablar y escribir con claridad, que desde mi profesión no puedo dejar de admirar. También abogó por escribir la historia
en base a la evidencia y no según alguna filosofía o teoría de moda. No tengo duda que él se hubiera horrorizado por los fake news, las noticias deliberadamente falsas, y que las guerras culturales lo hubieran deprimido. La importancia que daba a la comunicación lo llevó, desde luego, a escribir su gramática de la lengua castellana para América, para independizar, entre comillas, el idioma, pero a la vez evitar la fragmentación lingüística de América. En un sentido práctico, tal vez hizo más por la integración real de los países de América Latina que infinidad de políticos que aún se llenan la boca con discursos de unidad, pero no la concretan. Voy a volver a algunos de estos puntos fundamentales en un momento, pero antes hay que rendir homenaje a la escala de la vida y obra de Andrés Bello, una vida y obra que sobraría para 3 o 4 individuos distintos, cada uno extraordinario, ¿no? Además de los logros que acabo de mencionar, fue filósofo, jurista, estadista, poeta, gramático, editor de varios periódicos, senador en Chile por 28 años, autor de los discursos de 3 presidentes, experto en el derecho internacional, tutor de Bolívar y además, importantemente para mí, ciudadano del mundo. No estaba nada mal, ¿no? Por lo tanto, celebrar la nueva edición de sus obras completas que está publicando la Universidad Adolfo Ibáñez y la Asociación de las Academias de la Lengua. Celebrar sobre todo porque sigue siendo una figura de relevancia actual, a pesar del olvido relativo en que ha caído, sobre todo fuera de Chile. Dije en ese seminario en Londres que si bien Andrés Bello en Chile tiene una avenida importante nombrada por él, en México tiene un pequeño camino de servicio detrás de unos hoteles nombrado por él, que es un poco indigno. El imperio de la ley y la construcción de ciudadanía siguen siendo asignaturas pendientes y tareas prioritarias para América Latina. A la vez, Bello entendió mejor que nadie la importancia de buscar un equilibrio entre 2 impulsos que han sido fundamentales en la historia latinoamericana, la necesidad del orden y la búsqueda de la libertad. La región suele dar bandazos hasta hoy entre un exceso de cada uno al costo del otro, entre despotismo y anarquía. Bello vio el orden y la libertad como íntimamente vinculados entre sí. Cito, el orden asociado a la libertad en su frase. Para él, solo el orden, gobiernos e instituciones fuertes podrían garantizar las condiciones para el desarrollo de la libertad en forma auténtica y duradera. Las instituciones y la ley eran los fundamentos sobre los cuales la política podría elevar las libertades cada vez más amplias. Tal vez ese reconocimiento lo convirtió en un liberal en un sentido más profundo y consecuente que sus críticos de la generación siguiente del liberalismo romántico, como José Victorino Lastarria y Juan Bautista Alberdi. Porque el liberal reconoce que el conflicto es inherente en sociedades humanas y en vez de intentar suprimirlo o ignorarlo, hay que administrarlo. Para eso están las instituciones y la ley. Bello resumió su pensamiento en estos temas en un comentario sobre la Convención Constitucional chilena, diciendo que esta, cito, ha tratado sabiamente de enfrenar, o sea, frenar en el lenguaje de hoy, los esfuerzos del despotismo y apagar el ardor de una inmoderada libertad de cuyo choque debería resultar
precisamente una espantosa anarquía. Uno podría pensar que era una lástima que no se tomó en cuenta esas palabras más en Chile en los últimos años, ¿no? Hay que recordar que, a diferencia de Estados Unidos, América Latina, o por lo menos una gran parte de ella, México, los países andinos y los países del Cono Sur, solo lograron su independencia después de guerras largas, cruentas y destructivas. Las consecuencias incluyeron el poder militar de los caudillos, la prostración económica y una dinámica de fragmentación territorial. Los caudillos ofrecieron el orden sin libertad, mientras que en aquellas condiciones el radicalismo liberal llevó a la anarquía. Bello había sufrido la inestabilidad política en carne propia. Su estancia en Londres, que adquirió características de exilio por un tiempo, fue marcado por el sufrimiento de intentar sustentar su familia numerosa entre los vaivenes del poder en Gran Colombia y las consecuentes penurias de sus meses sin pago de sus modestos haberes. La experiencia lo hizo pragmático y sobre todo realista y gradualista. Absorbió del liberalismo británico su hostilidad al jacobinismo, visto como un camino a la tiranía y al terror. Bello dejó Londres para aceptar la oferta de trabajo en Chile por necesidad. No fue una opción tan lógica como podría aparecer ahora. Bolívar, tal vez arrepentido por el abandono en que se había dejado a Bello, escribió a un amigo mutuo en una carta que está en el primer tomo de las obras completas. Cito: no deje perder a ese ilustrado amigo en el país de la anarquía, refiriéndose a Chile. Y hay que recordar también que Bello aceptó el ofrecimiento de trabajo de un gobierno liberal en Chile y cuando llegó había un gobierno conservador. Había que ser realista, pues, y pragmático. Por todo eso, Bello apoyó y aportó al Estado portaliano en Chile, pero con la esperanza de que llevaría con el tiempo a las libertades, como efectivamente pasó. Sus críticos, como Lastarria, querían una ruptura radical con las estructuras coloniales. Visto desde hoy, en que algunos argumentan que América Latina aún sufre una condición postcolonial, podrían haber tenido algo de razón. Pero para Bello, ese camino de dejar a las naciones latinoamericanas sin sus costumbres no era viable, o por lo menos era una receta para la continuación de conflictos, para la guerra y no para la paz. Para él, nada creó más conflicto que cambiar las reglas del juego, un punto sobre lo cual Chile puede dar mucho testimonio en los últimos 4 años. Eso no es un argumento para no hacerlo, sino para hacerlo con cuidado y solo para evitar males mayores, en mi juicio. Es verdad que Bello tuvo poco que decir sobre los problemas específicos de los pueblos indígenas o de las mujeres, por ejemplo. Era un hombre de su tiempo, no del nuestro. Sin embargo, hay mucho en él de relevancia contemporánea. Abogó, por ejemplo, tanto por la igualdad entre las naciones como la igualdad entre las personas frente a la ley, que lo distinguió de los conservadores con su defensa de los privilegios cooperativos, por ejemplo, de la Iglesia. Más de siglo y medio después de la muerte de Bello, América Latina sigue sufriendo los impulsos de una libertad exagerada por un lado y el resorte engañoso al autoritarismo por el otro. La idea de la libertad era integral a la independencia de América Latina.
La mayor preocupación de los liberales que llegaron a dominar el pensamiento político de la región en el transcurso del siglo XIX era el despotismo. Y, sin embargo, hay también problemas con la libertad irrestricta. Y voy a señalar a dos. Primero, la anarquía o la falta de una autoridad aceptada y la anomia o la falta de cumplimiento de normas sociales básicas. Y el segundo es la búsqueda de la utopía. Ninguna sociedad compleja puede vivir en la anarquía por mucho tiempo. Suele terminar en el opuesto, en el despotismo. Ahora hay en Argentina un presidente que se declara anarcocapitalista. Para tener éxito va a tener que construir autoridad y no caer en el autoritarismo, como algunos argentinos temen que podría pasar. Vamos a ver, pero sospecho que en la práctica Javier Milei va a ser un presidente procapitalista con ciertos toques populistas en la tradición de Carlos Menem, más que otro. Sin embargo, se puede convivir, y América Latina lo hace, con la anomia. Piensen, por ejemplo, en la falta de cumplimiento de las reglas de tránsito. Que Chile sea una excepción al respecto, tal vez se debe en parte a Bello. Siempre me acuerdo en una visita aquí, estuve en un taxi en una avenida y estábamos en un semáforo. Y el semáforo dijo, gira a la izquierda en rojo. Y el semáforo estaba en verde. Y el taxista no giró. Y empezaron a tocar el claxon detrás. Y yo le dije, ¿por qué no está girando? Y me dijo, porque no está en rojo. O sea, no me puedo imaginar ningún otro país de la Argentina donde eso pasaría, ¿no? O pensar en cuanto a la anomia, también en la resistencia a pagar impuestos, o aceptar la planificación urbana, o el alto grado de informalidad. Tal como ha señalado Mauricio García Villegas, un sociólogo de derecho colombiano, cito, la libertad tiene sus condiciones y sus costos. Cuando una sociedad no está dispuesta a pagar esos costos y se empeña con el fantasma de la tiranía a cuestas en gozar de una libertad sin cortapisas, incurre en otros costos, el desorden, la anomia y la debilidad institucional, que son muchísimo más elevados que los costos que condicionan la libertad. Ahí tal vez hay una lección que la izquierda en particular podría aprender. La idea de utopía es universal, pero desde Colón tiene una asociación particularmente cercana con América Latina, proyectada a las sociedades precolombinas, practicada en experiencias como el Canudos del predicador Antonio Conselheiro en el Sertão de Bahía, o en Che Guevara y su nuevo hombre, o la invocación del subcomandante Marcos de que otro mundo es posible. Como ha escrito Carlos Granés en su libro Delirio Americano, cito, si renunciamos a la utopía y la revolución, ¿qué lugar le quedaría a América Latina en el concierto de las naciones? Cita. Este impulso utópico está expresado en el deseo de refundar las sociedades, el adanismo de un Andrés Manuel López Obrador con su cuarta transformación, o un Gustavo Petro con su pacto histórico. Y desde luego que influyó en el texto constitucional escrito por la Convención Constitucional Chilena de 2021 y lo condenó al fracaso. El problema no es solo que la utopía se convierte en distopía demasiado fácilmente. Piense, por ejemplo, en Colonia Dignidad. Es que la búsqueda de lo perfecto, que es una imposibilidad en la condición humana, fuera de la creación literaria, milita contra lo bueno. Bello entendió eso. Escribió de la importancia de avanzar progresivamente.
La tradición que nos deja es de buen gobierno, reforma y progreso gradual pero constante. Es el camino que siguió Chile por un cuarto de siglo después de la restauración de la democracia en 1990. Y es el camino al que América Latina necesita encontrar una forma de retornar. En el fondo, Bello estaba lidiando con un viejo debate en la filosofía política sobre qué tipo de autoridad podría demandar la obediencia de las personas. Thomas Hobbes argumentó que el imperativo fundamental de los seres humanos, el deseo fundamental, es la autopreservación, de seguir vivos, y que por lo tanto el primer deber de la autoridad era proveer seguridad y orden. En otras palabras, un Estado eficaz. John Locke y Rousseau enfatizaron más bien la importancia de la legitimidad de la autoridad a través de un contrato social. Hobbes ha sido visto muchas veces, en forma equivocada, como un defensor del absolutismo. Tal como ha señalado John Gray en un libro que salió hace unos meses, el Leviatán, para usar el título del libro más famoso de Hobbes, o sea, el soberano o el Estado de Hobbes, tenía un fin estrictamente limitado de proteger a sus sujetos de sí mismos y de enemigos externos. Gray reivindica a Hobbes no solo como un liberal, pero cito, tal vez el único liberal que todavía vale la pena leer. Yo pienso que se podría decir lo mismo en el contexto de América Latina de Andrés Bello. La agenda que propone Bello, ese equilibrio entre el orden y la libertad, la construcción tanto del imperio de la ley como de la ciudadanía, era en la práctica un intento de combinar esos dos enfoques de un Estado eficaz y un Estado legítimo. No solo sigue siendo esencial, pero es mucho más radical que podría parecerse. Tal como escribió Guillermo O'Donnell, cito, la democracia no es solo un régimen político poliárquico, sino también un modo particular de relación entre el Estado y los ciudadanos y entre los ciudadanos mismos, bajo una forma de imperio de la ley que junto con la ciudadanía política sostiene la ciudadanía civil y una red completa de contralores. Yo creo que Bello podría haber escrito esa oración, ¿no? El imperio de la ley, el imperio del líquido elemento vital. El imperio de la ley tiene múltiples enemigos en la América Latina de hoy. Dos son obvios. Primero, el despotismo, que no ha desaparecido. Hay dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y en segundo lugar, el crimen organizado, vinculado en sus orígenes con el narcotráfico, cuya presencia en este siglo se ha diseminado desde Colombia y México a toda la región, incluyendo Chile. En ambos casos se subordina la ley a la fuerza. El despotismo suele nacer, como acabo de decir, como una reacción a los males de la anarquía o del mal gobierno. No es casual que el espectro que recorre América Latina hoy es el de Nayib Bukele, que en El Salvador ha impuesto la seguridad encarcelando decenas de miles de jóvenes y con su candidatura anticonstitucional a la reelección el mes que viene se convertiría en un autócrata electo pero muy popular, que hay que entender por qué. Hay desafíos también al imperio de la ley que son más insidiosos. La corrupción del mundo judicial por el patrimonialismo, por el interés particular y su politización que en las últimas 2 décadas ha prevalecido en muchos países de la región. Gracias en parte al legajo de Bello, Chile parece relativamente inmune a esos males. Si la tentación autoritaria sigue en América Latina,
es también en parte porque en muchos países no se ha logrado construir ciudadanía plena, como Bello anhelaba. En esto Bello era profundamente democrático. Los líderes populistas en América Latina, desde Hugo Chávez a López Obrador o Jair Bolsonaro, no quieren ciudadanos autónomos, quieren clientes. Y en formas distintas, Bolívar, Che Guevara o tal vez hasta el general Pinochet querían imponer la ciudadanía desde arriba. Bello la quería construir desde abajo a través de la educación pública. Eso sigue siendo una tarea fundamental. Los resultados de los últimos exámenes PISA, publicados el mes pasado, mostraron que 3 de cada 4 alumnos de 15 años en los países participantes en América Latina carecen de habilidades básicas en matemática y más de la mitad no tienen esas habilidades en lectura y ciencia. Y en la educación, como en muchas otras cosas en América Latina, las desigualdades son grandes. La educación privada puede aportar, desde luego, pero una educación pública masiva y de calidad sigue siendo clave en la formación de ciudadanos democráticos. Lograr la ciudadanía plena también quiere decir que todo el mundo tenga acceso a servicios públicos de calidad, de salud, educación, pensiones, seguridad, transporte público y parques, por ejemplo, además de un trato igualitario. Para terminar, se puede resumir la vigencia de Bello en una frase: que las democracias necesitan instituciones fuertes que permitan a los ciudadanos la libertad auténtica para cumplir sus posibilidades. Por eso, casi 160 años después de su muerte, Andrés Bello es más relevante que nunca en América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michael. Realmente poner en una perspectiva actual a Bello. Gracias. Poner a Bello en una perspectiva actual es un ejercicio absolutamente fundamental, necesario, y lo agradezco infinitamente. Mi papel es moderar, ser un puente entre algunas preguntas que tengo, pero como para abrir una discusión, responder a algunas preguntas, quiero hacer un par de cosas ahora. En primer lugar, algunos recuerdos, y en segundo lugar, una especie de pausa comercial para hablar de las obras completas de Bello. Cuando digo pausa comercial, obviamente es una forma de decir, porque esto es algo que se puede descargar gratuitamente, y además tenemos, gracias a la generosidad de nuestra decana, tenemos unos ejemplares para distribuir. Pero en cuanto a los recuerdos, se me viene a la memoria la primera vez que participamos juntos en un panel, que fue en Londres, en el Museo Británico, gracias a la organización del embajador de entonces, David Gallagher. Tuvimos un encuentro en donde se pueden imaginar... el público era el público de los archivos, de las bibliotecas, unos señorones medios pálidos por la oscuridad de los archivos. Pero estábamos hablando de la estadía de Bello en Londres, que fueron 19 años decisivos. Realmente todos los elementos que pasaron a ser... sus obras fueron recogidos en los archivos del Museo Británico. Bueno, lo insólito en este ambiente de eruditos es que gracias a David Gallagher aparece Michael Reed y nos habla de
América Latina actual. Y para mí ese fue un momento revelador porque es lo que nos hace falta, ver el vínculo entre los temas que enfrentaba Bello y los temas que enfrentamos hoy. Y quiero decir algo respecto del tomo que tenemos disponible acá, algunas novedades de los otros tomos, pero aquello que es más decidor de Bello, que es el epistolario, no figura. No hay un tomo dedicado al epistolario. ¿Por qué? Porque lo que se quiere mantener como memoria colectiva es el hombre sabio, el educador, el jurista, y no el hombre de carne y hueso. Si hay alguna presencia de Bello, el Bello más humano, aparece por lo general en los prólogos, con cartas que son citadas a medias, y solamente cuando hay frases grandilocuentes, ¿no?, a propósito del futuro de América. Entonces es una edición celebratoria y no se encuentra, simplemente no se encuentra. Pero Chile tuvo el liderazgo de los estudios bellistas por décadas. Yo creo que el momento se rompió y Chile pierde el liderazgo de los estudios bellistas en un momento que es bastante decidor. En los años 40 en Venezuela, que entre medio de varios conflictos, ¿no?, empieza a surgir un liderazgo civil. Y además coincide con el petróleo, ¿no? Existen los recursos, pero sobre todo existe una generación, el que yo quiero destacar, que es un exiliado catalán, que es Pedro Grases, ¿no? Y Pedro Grases venía saliendo de la guerra civil, como muchos otros republicanos españoles, y llegaron a diferentes países de América Latina, y en particular a Venezuela. Ahí hay un vínculo muy fuerte. Y Pedro Grases, con otros, pero por ejemplo el que fue presidente por poco tiempo, Rómulo Gallegos, un gran escritor, él firma el decreto para la publicación de las nuevas obras completas de Bello. Y eso es un esfuerzo, como ya mencionaba Isabel, y los datos son correctos. 24 tomos, ¿no es cierto?, que se publican sobre todo durante los años 50. Y que pasa a ser parte del compromiso de los partidos democráticos de Venezuela, ¿no?, los partidos tradicionales. Y Rafael Caldera en particular, ¿no es cierto? Entonces ellos asumen un liderazgo intelectual, pero en un contexto político. Es decir, de que el Bello que se aprecia es el Bello del imperio de la ley, del derecho, de la transparencia, ¿cierto? Y bueno, esto recibe como que un impulso a raíz del bicentenario de Bello. El Bello nace en 1781, 1981 se celebra este bicentenario con ya una edición de 26 tomos, que incluye el epistolario, pero que el epistolario va al final, ¿cierto? Pero esos son como los últimos momentos del bellismo en Venezuela. A partir ya de los años 90, a principios de los 90, empieza a decaer, ¿cierto? Y Pedro Grases había sido el gran impulsor. Él queda prácticamente abandonado a partir de los años 90 y ni hablar de los años 2000. No sé si ustedes recuerdan, hay una escena en el otoño del Patriarca en donde hay un dictador, hay un patriarca, pero la sociedad sigue funcionando por el miedo, ¿no? Y de pronto se dan cuenta de que este dictador ha muerto como hace 3 meses, ¿no? Y se dan cuenta porque las vacas se están comiendo las alfombras en el palacio presidencial. Entonces, esa imagen lamentablemente se repite en Venezuela. La casa de Bello
decae con el chavismo, se reivindica la figura de Simón Bolívar y se le corta el presupuesto a la llamada la Casa de Bello, que pasa a ser la casa del poeta popular. Y Venezuela simplemente pierde el liderazgo y hoy día es simplemente un símbolo de resistencia cultural entre algunos intelectuales y académicos que han podido sobrevivir el chavismo y ahora el régimen de Maduro. Acabo de regresar de Caracas, estuve toda la semana pasada allí y es más fácil ver un retrato del Ayatollah Khomeini o de un general que fue recientemente asesinado, Soleimani, que está en plena Plaza Bolívar, un enorme mural celebrándolo. Hay más monumentos a Omar Khayyam que a Andrés Bello. Es decir, de que es inevitable considerar el momento político, ¿no? En donde ciertas figuras suben o decaen, ¿no es cierto? Ahora, eso nos ha dado una enorme oportunidad para rescatar a Bello. Es decir, en Chile está surgiendo un verdadero interés por la figura de Andrés Bello, por lo que él representa, por la relevancia que tiene hoy en día, y eso es lo que explica esta nueva edición de las obras completas. Ahora, hay otro argumento que es fundamental. Cuando se hizo la edición caraqueña de las obras completas, el orden fue un tanto azaroso. Hay que recordar de que en esas épocas se comisionaba un prólogo, se iba a depositar la carta en el correo se demoraba un mes en regresar. Entonces los tomos van saliendo en la medida en que la gente puede colaborar en ellos. No hay un ordenamiento obvio. Los prólogos, que también se reproducen en la edición de 1981, son prólogos escritos entre 50 y 70 años. De modo que en términos puramente historiográficos era necesario tener una nueva edición. Ahora, esta nueva edición evidentemente cubre todo lo que se ha hecho a continuación. Lo que ha cambiado es que hay nueva evidencia documental, pero también hay un cambio de perspectiva. Es decir, que para la generación que creció y estudió en los años 70, que son los años del militarismo, que son los años de las violaciones de derechos humanos, del destierro, el exilio, de pronto surge un Bello diferente, surge otro Bello, las perspectivas cambian y nuevamente la documentación surge, van saliendo cosas poco a poco. Precisamente ahora en Caracas, toda la correspondencia, los documentos de Andrés Bello estuvieron perdidos, hasta que finalmente fueron encontrados en algún momento en 2016, totalmente inaccesibles hasta el momento, pasaron al Archivo General de la Nación. Y nuevamente por la agencia de algunos pocos intelectuales, conocedores del sistema de archivos, que lograron que se rescataran los documentos. Ahora, es penoso la condición en que se encuentran, la importancia de que se haga una digitalización, que es un poco la inspiración, el trabajo que estamos haciendo con la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero para concluir quiero hablar de algunos temas que son de absoluta relevancia, sobre todo para nosotros después de estos últimos cuatro años, en donde se nota la carencia de espesor intelectual en las discusiones públicas. Es decir, como citaba a Carlos Granés, verdaderos delirios, ¿no? Propuestas, ¿no? que son completamente desvinculadas con una tradición intelectual.
Y entonces todos los temas que Bello enfrentó son evidentemente los mismos, ¿no? Los problemas, por ejemplo, de la administración de justicia, problemas que tienen que ver con la preservación del lenguaje, la discusión intelectual, el tema de las constituciones, y el tema de los indultos. ¿A quién le corresponde dar un indulto? ¿No? Bueno, en este tomo aparece precisamente el artículo sobre los indultos, pero cuando esto estaba ocurriendo en Chile, en toda la discusión constitucional, en toda esta discusión a propósito de temas relevantes como salud, por ejemplo, educación, ¿cuántas veces surgió el nombre de Bello? 0. Había solamente una persona tanto descabellada que lo promovía y que se encuentra en esta sala en este momento. No era parte de la discusión. Entonces, parte de la tarea que tenemos como académicos, como intelectuales, es también vincularnos nosotros más al mundo político y demostrar la medida en que personas como Bello son absolutamente relevantes hoy en día. Aprovecho la oportunidad nuevamente para agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez, a la decana en particular, el que vamos a seguir adelante con esta empresa. Es un proyecto de 30 tomos que esperamos esté completa. Bueno, entonces no me puedo morir. Y es que no es ese el propósito principal, pero en 2029 hay una efemérides importante, y que son los 200 años de la llegada de Bello a Chile. El próximo año se celebran 170 años del Código Civil. El Código Civil, tal como mencionaba Michael, estructura las relaciones de las personas, de los ciudadanos en una sociedad. Regula los temas de contratos, obligaciones, herencias, ¿cierto? O sea, es realmente un tema muy relevante y por eso el esfuerzo, ¿no?, de ir escalonando estos tomos para llegar hasta 2029 con una versión completa. Pero, en fin, esa era mi pausa comercial. Ahora me gustaría que nos abriéramos como público y hacerle algunas preguntas a Michael. Yo quiero hacer un par de preguntas y después abrimos la discusión. Bueno, en primer lugar, una pregunta biográfica. ¿Cómo se llega a conocer tan bien América Latina? ¿Cuáles son los orígenes de tu interés por América Latina? Es una pregunta que me hacen mucho y no sé bien cómo contestarla, la verdad, porque no siempre estamos plenamente conscientes de nuestras motivaciones, ¿no? Pero Chile tiene que ver. Creo que era anterior en cuanto a la fascinación por la geografía de América Latina, que para mí es un dato fundamental para entender la región. Y dicho sea de paso, esos teóricos sobre cómo las naciones fracasan, que no toman en cuenta la geografía, son equivocados para mí. Pero mis años universitarios coincidieron precisamente con el gobierno de Salvador Allende. Y yo, siendo de mi generación, evidentemente no era de derecha. Y estaba de la izquierda radical, éramos, ¿no?, mi generación, en gran parte. Yo nunca creí en una revolución bolchevique en Reino Unido, o sea, Dios mío, o sea, difícil de concebir, ¿no? Pero la idea de la revolución, el camino pacífico al socialismo, el camino democrático al socialismo que pregonaba Salvador Allende,
Si lo practicó es otra discusión, pero era muy atractivo para mí, ¿no? Y a la vez fui a España en mis vacaciones estudiantiles largos. Y me fascinó más que nada porque sentí que en Reino Unido, como todo, sentí equivocadamente seguramente, pero que todo estaba definido, estaba hecho. Y en América Latina había este enorme sentido de posibilidad y de plasticidad que para mí era interesante. Y bueno, la clave, la respuesta de verdad a tu pregunta es porque me enamoré. Entonces, estuve en el Perú, o sea, fui al Perú para vivir, porque había estado ahí y me ofrecieron un trabajo periodístico, entonces fui y en una fiesta me encontré con una mujer que es mi esposa hasta hoy día, y que es una antropóloga, y bueno, juntos hemos desarrollado un interés común en América Latina. Y, a ver, o sea, muchos de mis colegas en The Economist son generalistas, ¿no? Yo decidí ser especialista, un poco porque cuando escribes anónimamente, si te quedas en lo mismo, poco a poco la gente empieza a conocerte, ¿no? Entonces, como dijo Woody Allen, que como 80% de la vida es showing up, apareciendo, ¿no? Entonces, era un poco así, era más fácil seguir haciendo lo que hacía que cambiar, aunque me interesaban muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, estoy aquí. Muchas gracias, Michael. La otra pregunta que quiero hacer, y con eso abrimos al público, es sobre el ambiente de los medios. En la columna inaugural del Economist, que se llama Bello, Michael hace una reflexión acerca de lo primero que se publica sobre América Latina en el año 1843. Claro. Y era sobre el azúcar. El tratado comercial entre Reino Unido y Brasil y el azúcar. Efectivamente. Que impuso aranceles al azúcar brasileño. Y todos estaban a favor del comercio, querían quitarse. Claro. Lo interesante es que el año 1843 es el año que se crea la Universidad de Chile. En el Perú, Julián Manuel del Portillo publica la primera novela, en realidad, que es Lima en 100 años, ¿no es cierto? A lo que voy es que el aspecto cultural no ha sido cubierto por los medios. Es decir, la mayoría de lo que se lee desde el New York Times, el Washington Post, la mayoría de los periódicos hablan de catástrofes, de revoluciones, y sin embargo, desde muy temprano, América Latina tenía un liderazgo en materias, por ejemplo, del término de la esclavitud. En Chile es la abolición de la esclavitud en 1823. Tenemos toda una tradición de sufragio, ¿no? Es decir que, para simplificar, ¿no? Pero que la cobertura sobre América Latina por lo general tiende a ser sobre temas políticos, económicos y mucho menos culturales o intelectuales, lo que de alguna manera parece ser como que un obstáculo, no es algo tan difícil de vencer. No sé si nos puedes dar un comentario acerca de cómo involucrar más el aspecto de aportes intelectuales y culturales. Bueno, diría primero que como he vivido un total de como casi la mitad de mi vida adulta en América Latina, en distintos países, ¿no? Y cuando uno va conociendo más América Latina, uno cambia mucho de parecer y de pensamiento, ¿no? Enfrentado con la realidad, con los hechos, ¿no? Y efectivamente yo sentí que América Latina no solamente es como una batalla entre
anarquía y despotismo, pero también entre progreso y retrocesos, ¿no? Y ha habido progresos genuinos que muchas veces no son reconocidos en esa visión catastrofista y en el fondo paternalista de América Latina, que se da muchas veces. Bueno, mencionaste el New York Times, no voy a subrayarlo, pero yo pienso precisamente que, bueno, esta mañana conversamos un poco sobre esto también, que en la cultura de América Latina se destaca cada vez más en el mundo, ¿no? En la literatura, en la música, en el baile, en el cine, hasta en la gastronomía, ¿no? Y eso es interesante y refleja una beta de una riqueza profunda, creativa que hay en las sociedades latinoamericanas y refleja su diversidad, que es en parte producto de su diversidad, me parece, y sus, digamos, sus vidas a veces colectivas, a veces tumultuosas, ¿no? Ahora, Carlos Granés es muy interesante sobre eso, ¿no? Porque él destaca eso, pero un poco vincula esa riqueza cultural con el fracaso político, con el matrimonio nefasto entre la cultura y la política en la región, ¿no? Y la cooptación de intelectuales por parte de líderes populistas y regímenes y regímenes de todo tipo. Entonces, yo pienso que para ser justo, incluso con el New York Times, porque siempre hay que ser justo, se dan cada vez más importancia a la producción cultural latinoamericana que ha hecho un espacio en el mundo importante, ¿no? Gracias, Michael. ¿Alguna pregunta, comentario? Igual. Me interesó, hay un tema que creo que lo trataron más, no, ambos, y que tiene que ver con, a ver, quisiera hablar de la tradición constitucional chilena, de cómo los juristas en nuestro país, a partir de las enseñanzas del derecho civil, especialmente de la enseñanza del Código Civil, en los primeros años del siglo pasado, se formaron empapados de esta idea de que el Código Civil era la estructura que respecto a la cual se construían las relaciones entre las personas, como se dijo por ahí, y cómo ese Código Civil, que es justamente ideado por una persona que se empapó del constitucionalismo inglés, por toda la experiencia que tuvo en Inglaterra, que yo creo que llevó exactamente a entender de la importancia del imperio de la ley, la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, y en una época en que la enseñanza del derecho era muy importante, las reglas del Código Civil, esa enseñanza, ¿no? Y por lo tanto, y en ese ambiente se formaron grandes constitucionalistas en Chile. Uno piensa en no sé, Carlos Esteves, después don Alejandro Silva Bascuñán, después recientemente don José Licea, etcétera. Todos responden un poco a ese pensamiento en que está el constitucionalismo inglés que entra como muy determinante. Y yo creo que sobre todo la figura de don Alejandro Silva Bascuñán en esto es Señera. Él fue el gran tratadista del siglo pasado, ¿no? Y viene con la formación inglesa y también con el empapado de la formación francesa que recibió cuando estudió magíster en Francia, en la Sorbonne. Entonces, y eso de alguna manera marcó la manera en que nosotros visualizamos lo que es una constitución y la importancia que tenían las instituciones democráticas y sobre todo la importancia de la organización del poder dentro de las constituciones, más allá del resguardo de los derechos fundamentales. O sea, sobre todo en la figura de Silva Bascuñán, ¿no? Y eso va cambiando porque se empieza poco a poco a empapar el constitucionalismo también de la idea del constitucionalismo alemán, en que también, bueno, y de otras fuentes, en que los derechos fundamentales también recobran y tienen mucha importancia,
Y como que poco a poco las instituciones políticas empiezan a tener un segundo grado o una segunda importancia en la dogmática constitucional. Y nos encontramos entonces con que esa raíz que vendría quizás desde Bello, en Chile especialmente, se empieza a debilitar o empieza a no tener la misma importancia que tenía antes y empiezan a aparecer nuevos constitucionalistas. Y viene este proceso que estuvimos estos últimos años, que de alguna manera había un cambio de perspectiva de lo que es la Constitución y también un cambio de perspectiva o de valorizar quizás esa influencia que venía de Bello y a su vez que venía del constitucionalismo inglés. Entonces, con una perspectiva más refundacional, recogiendo quizás elementos de la cultura americana para crear una nueva constitución. Entonces, nos encontramos en un escenario ahora en que sabemos que ese proceso fracasó en nuestro país y nos enfrentamos a una nueva disyuntiva de cómo seguir avanzando para fortalecer una constitución o quizás reformarla o quizás crear una nueva constitución más adelante. Entonces, ¿cómo ustedes rescatarían la figura de Bello en esta nueva etapa que se abre a partir de un experimento que quizás no funcionó y que de alguna manera se separa quizás de la influencia de los antiguos constitucionalistas chilenos y donde emergen nuevos que recogen, como les decía, elementos de la cultura americana, incluso de países cercanos y sin perjuicio también de siempre estar influido, no sé, de otro constitucionalismo. No sé si me entiende la pregunta, pero por ahí va. Bueno, yo voy a ser breve, entonces voy primero. No, yo pienso que Bello le hubiera importado la importancia de llegar a un consenso amplio y no, él no hubiera sido refundacional, evidentemente, ¿no? Pero creo que hubiera entendido la importancia de cambios y avances, pero hubiera gustado la búsqueda del consenso como un elemento fundamental. Porque en todo lo que he leído, lo que Iván nos ha dado de su obra, él quiere ir a un paso que la sociedad puede ir, ¿no? Y no tratar de ir demasiado rápido porque fracasa, ¿no? Entonces, es interesante lo que acabas de decir sobre la influencia británica, porque obviamente él era un discípulo del derecho romano, que es otra tradición, pero yo rescato en él como esa obsesión con decir las cosas claramente, que me parece un gran ejercicio de cómo pensar y cómo escribir, que me gustaría pensar que tenía algo que ver con su experiencia inglesa. Tal vez estoy equivocado, pero porque para ser francos, a veces hay cierta tendencia al palabreo en el mundo hispano, ¿no? Entonces me gustaría pensar que él hubiera estado por la claridad, por el consenso y por el gradualismo. Y que todavía, mira, yo sé que es complicada la situación, uno entiende que había como visiones encontradas en Chile, legítimas, pero la tarea ahora, y va a demorar, yo sospecho, es intentar encontrar ese consenso que posibilita la incorporación de cambios en una forma progresiva. Solo una nota a pie de página para agradecer el comentario. La tradición británica es muy obvia en el caso de Bello. En cuanto al constitucionalismo, él era minimalista, totalmente minimalista, es decir, organización y distribución del poder. Eso era el papel fundamental de una constitución. En cambio, ponía mucho énfasis en las leyes civiles. Y la tradición británica, aunque no es un discípulo de Bentham,
pero trabajó con Bentham, lo conoció personalmente, tradujo escritos de Bentham, que de hecho el manuscrito se encuentra acá en la Biblioteca Nacional. Es una cosa impresionante, ¿no? Ahora, Bentham es como un representante del radicalismo filosófico. Bello es un moderado, pero entiende la importancia de la codificación, porque las interacciones diarias son las que articulan, estructuran el diálogo, la sociedad, la justicia. Entonces, es como que son dos caras de la misma moneda, pero ambas con raíces en la experiencia británica, ¿no es cierto?, que es una experiencia de siglo, que es otra cosa que le importaba mucho a Bello, cómo traer ciertas tradiciones que sean de largo alcance, ¿no? Y el reinventar la sociedad a partir de la Constitución no era su tema. Y aquí en este tomo, el 16, aparece un artículo notable que se llama Reformas a la Constitución, ¿no es cierto? Y hay que considerar de que la Constitución del 33 está respondiendo a las constituciones federalistas de los años 20. Hay una constitución que es la de Juan Egaña, que es un tanto delirante, ¿no? Que, más delirante que la de Bolívar. Es decir, esto del cuarto poder, o sea, una maquinaria imposible, ¿no? Entonces, claro, la Constitución del 33, que no es obra de Bello fundamentalmente, pero es el que revisa la Constitución del 33 en aras de la claridad y de la economía. Entonces, bueno, gracias por introducir el tema, porque realmente es una parte importantísima de la labor de Bello. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí? ¿Aló? Bueno, igual creo que me escuchan. Que justamente sobre eso, más de alguna vez en clases escuché la frase de que el Código Civil es la verdadera Constitución de Chile, sobre todo porque hay varias disposiciones del Código Civil que en el fondo representan una forma de pensar, ¿no? Y como una forma de enseñanza, o sea, sin ir más lejos, como el artículo primero, la ley una forma, pero que manda, prohíbe, permite. Y el mismo artículo primero no manda, ni prohíbe, ni permite, es simplemente la definición de lo que, digamos, Andrés Bello entendía, digamos, por una ley justa, ¿no? ¿Cómo debería ser la ley? Entonces, como ese intento de enseñanza, como de educación, ¿por qué se reconduce al Código Civil? Como que eso es lo que llama la atención. Porque, por ejemplo, pensándolo desde mi formación también, cuando pienso en las reglas primarias, por ejemplo, pienso en el Código Penal, ¿no? Como que el conflicto está dado por las relaciones violentas entre las personas. En cambio, es como que aquí parte de las relaciones patrimoniales de las personas. Y eso me llama la atención y como que no lo entiendo bien. Como algún comentario sobre ese aspecto me gustaría. La gran mayoría de los problemas que tenían que enfrentar los tribunales en el siglo XIX eran, no digamos que es la Florencia de Romeo y Julieta, pero la gran parte de los conflictos tenía que ver con herencias, tenía que ver con los derechos de los hijos naturales, se dividían las familias, se prolongaban los juicios para siempre. Entonces, la necesidad de regular esos aspectos de la vida cotidiana eran fundamentales. La violación de los contratos, por ejemplo. Es decir, de que a veces uno casi no puede distinguir entre el Código Civil y el Código Penal. Eventualmente va a haber un Código Penal, pero mientras tanto es el Código Civil que se encarga de dirimir los potenciales conflictos en derechos de propiedad o en temas de contratos y obligaciones. El Código Civil realmente regula la vida y tiene que ver con la ley. Él viene hablando de la ley, ¿no es cierto? Pero es una ley que refleja costumbre, pero también tiene un aspecto normativo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, la frase que acaba de citar, que es bellísima, entre paréntesis tiene de acuerdo a la Constitución, manda, prohíbe o permite, ¿no es cierto? Definir la ley en primerísimo lugar, y después el artículo 19, que es sobre la interpretación de la ley.
Y hay una riqueza enorme en el Código Civil porque hay ciertos aspectos en donde él reconoce que es imposible prever todas las situaciones que pueden darse en un contexto particular. Y entonces recurre al concepto de equidad, que es fundamental. Uno diría, eso no es Bentham. Eso ya revela una posición filosófica más profunda, ¿cierto? Pero como decía Michael desde un comienzo, la elaboración del concepto de ley es previo a... Él está muy claro respecto de los pasos que hay que dar. Alfabetización, porque sin alfabetización no puedes comprender la ley. Y para comprender la ley tienes que, al mismo tiempo, participar de un concepto de ciudadanía, que es lo que en el fondo también logra el Código Civil. ¿Tenemos tiempo para uno? Yo creo que... ¿Alguien más? Estamos en la hora. Magdalena. Bueno, primero declararme que debo ser de las pocas que no soy abogada acá, así que perdón si sea el otro decano. No, me tomo de un tema que tomaste en la mañana sobre la riqueza cultural latinoamericana. No estamos pensando la cultura de una élite, sino esa riqueza viva. ¿Cómo conversa el bello constitucionalista con esta riqueza cultural desde la ley? Y lo pienso y lo reflexiono a partir de estos intentos, no le voy a poner adjetivos, que tuvimos constitucionales donde al menos el primer intento claramente trató no solo de hacer un proyecto político, sino tratar de hacer definiciones culturales o de pueblo, de nación o lo que fuese a través de un intento de constitución. Entonces, volviendo a Bello, ¿cómo ves esa relación de la ley con la cultura? Bueno, creo que una clave, y que lo mencionaba a propósito de la influencia de la cultura y la ley. La ley no se va a afianzar si que no está firmemente anclada en una cultura. Y esto le viene de un pensamiento romántico, la época de Herder, la influencia de Savigny en el Código Civil es importante, pero a lo que voy es que lo fundamental es que la ley tiene que tener un arraigo en la cultura. Y la cultura, en ese momento, es una cultura que en sus aspectos jurídicos proviene de la época colonial. O sea, no hay un Código Civil hasta 1855. Hubo varios intentos con anterioridad, pero todos fracasaron. Bolivia también trató de traducir el Código Civil francés, también lo hizo el estado de Oaxaca, en México, pero cuando uno importa tradiciones foráneas, no tienen anclaje en la sociedad. Entonces, precisamente lo que le criticaban a Bello, que era un conservador, que nos llevaba, José Miguel Infante decía que nos quiere monarquizar y quiere volver a los tiempos de los tiranos romanos, pero en realidad lo que él estaba pensando es que los 3 siglos de la colonia tienen una estructura jurídica que ha anclado fuertemente en la cultura. Y eso, al mismo tiempo, es derecho ibérico que proviene del derecho romano. Entonces, por eso es que Bello es tan cultor del derecho romano, porque sabe de que el derecho romano enfatiza mucho la propiedad. Y también el tema de los derechos de los hijos legítimos y no legítimos. Entonces, todo lo que él está buscando es ese anclaje en una cultura que tiene siglos. Entonces, este proceso que se dio, la Constitución del 22, la Constitución del 23, lo que sería el federalismo del año 26 al 28, la Constitución del 28, todas esas cosas son como la refundación que vimos hace poco, ¿no es cierto? Entonces viene este esfuerzo, por una parte, de decir, la Constitución hace 1, 2, 3, 4, pero después las leyes civiles tienen que estar ancladas en una tradición que es una tradición romano-ibérica. ¿Quieres cerrar con
solamente quiero enfatizar que esa visión minimalista en temas constitucionales de Bello me parece muy importante y muy relevante para el Chile de hoy, ¿no? Una constitución es para los grandes principios, ¿no es verdad? Y para organizar el poder, como has dicho. Y intentar poner todo en la Constitución es una forma, en el fondo, de negar la política y negar la política democrática. Y la posibilidad dentro de esa estructura, esa especie de esqueleto jurídico de la Constitución, que se puede cambiar, se puede tener distintas preferencias, y hay muchos temas que deben estar ahí en la ley normal y sujeto a la política democrática, ¿no? Y pienso que es una lástima que el espíritu de Bello no estaba más presente en los últimos tiempos aquí, porque es interesante que lo tilden tanto de conservador, y uno entiende un poco por qué. Pero lo que estaba, mi lectura de él, que puede estar equivocado y todo esto, es que en el fondo era un liberal muy, muy profundo, en el sentido que quería poner límites o sea, quería un Estado eficaz, pero quería poner límites a ese Estado y quería el desarrollo de las libertades ciudadanas, ¿no? Y eso para mí es el liberalismo, y me parece que por más que el liberalismo tiene problemas hoy día, esa esencia sigue siendo vigente y válido y permite muchas opciones políticas dentro de ese esquema, ¿no? Que puede ser de izquierda o de derecha, lo que sea, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan. Demos un aplauso a Michael y a Iván. Como dijo Iván, nos queda proyecto para rato. Así es que esta será una de muchas conversaciones. Gracias, Michael, por venir, por la reflexión. Yo creo que todos nos llevamos muchas cosas para seguir pensando. Gracias a ustedes y sigo aprendiendo de Bello. Gracias a Iván y a ustedes. Hay afuera un vino que nos podemos tomar, además aprovechando el calor, así es que los invito a celebrar y a seguir conversando afuera. Muchas gracias, y están los libros para quienes se lo crean.